Señor. Solo tú eres, Padre Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Te bendecimos, Padre, te alabamos, Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu fidelidad. Te damos las gracias, Padre, por tu amor, Señor. Porque tú eres nuestra roca fuerte, Señor. Porque en ti podemos descansar, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor y por tanta bondad, Señor. Bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a preparar nuestros corazones y nuestra mente para recibir la palabra del Señor. Manuel. Hace 40 años, el que fue pastor del pastor Esteban y un buen compañero y amigo personal, estaba predicando en Valencia. En Valencia, en la iglesia de la calle Cuart, en la primera iglesia bautista, no había pastor, se estaba buscando y se había pensado en la posibilidad de don Antonio Gómez Carrasco. Eso que tú no sabes, pastor. Y nada, era, final del verano, y allí llegó don Antonio, pero venía de fuera, de un sitio que hacía fresco, había estado en no sé qué montañas, y el hombre venía con una chaqueta, pero de las buenas, de las buenas. Y claro, os podéis imaginar que a final de septiembre, en Valencia, y aquí, pega bastante fuerte. Y al cabo de un rato, con esa gracia tan especial que tenía el pastor Gómez, se queda mirando a la congregación y dice: hermanos, ¿vosotros me amáis? La gente se queda: ¿me amáis? La gente: sí, sí. Pues entonces, hermanos, no querréis que me muera de calor y me quito la chaqueta. Pues después de ver al pastor, a Pedro, y después de este calorcillo fraternal que hay aquí, me vais a permitir, porque sé que vosotros también me amáis en el Señor, y no hago como los toreros, que por cierto no me gusta nada esa fiesta, pero que parece que cuando se preparan para ya la hora de la verdad se tienen que poner a tono, ¿no? Pues bueno, entramos a matar, como diría también don Antonio Gómez, pero a matar en el nombre del Señor y con ese tipo de espectáculo que es el amor, que es depender del Señor, depender del Espíritu Santo, que eso es lo que realmente nos importa. Como ha dicho el pastor, estamos, mi esposa Damaris y yo, contentos de estar aquí, y espero no tardar tanto tiempo, porque venimos una vez al año, y una vez al año no hace daño, pero más seguro que tampoco.
Y si a él le parece bien, vamos a ver si para el año que viene, enero, febrero, encontramos un domingo, podríamos tener incluso algún estudio especial, en fin, algo que fuera interesante. Esta semana tenemos reunión de FEREDE. FEREDE sabéis que es la Federación de Iglesias que une a prácticamente todas las iglesias evangélicas de España, y que la semana pasada celebramos el 60 aniversario. Y os podéis imaginar que, decir ahora en el año 2016 que nosotros defendemos y que nos gozamos de la libertad religiosa, pues está bien. Pero os podéis imaginar que hace 60 años en España eso no ocurría. Y el decir que uno era evangélico, el reunirse alrededor de la palabra del Señor, era un riesgo personal, ¿verdad? Y por eso un grupo de hermanos, como mandamos también una circular hace pocos días, pues se reunieron para, en el nombre del Señor, pues el luchar porque hubiera una libertad de conciencia, una libertad religiosa, y que cada uno adorara a Dios o no le adorara de acuerdo con su conciencia. Y ahora precisamente, hace unas fechas, se celebró el 60 aniversario y damos gracias a Dios por la libertad que tenemos ahora, y que sepamos aprovecharla recordando que los creyentes solamente tenemos libertad para usarla para lo bueno, ¿verdad? Y eso es importante. Y también sabéis que de cara al año que viene se está preparando una serie de actos especiales con motivo del 500 aniversario de la Reforma Protestante, allá por el año 1517. En otra ocasión, si al pastor le parece bien, podemos hacer hincapié un poco en todo lo que ocurrió hace 500 años, y aunque nosotros no somos luteranos, fue Martín Lutero el que clavó aquellas 95 tesis en la puerta de una iglesia, protestando contra el escándalo de las indulgencias. Digo que aunque no somos luteranos, porque como todo hombre y toda mujer, como nosotros, tuvo sus aciertos y sus errores, pero él empezó un camino de volver a la palabra del Señor, de romper cadenas y de abrir puertas que durante más de 1000 años habían atenazado al cristianismo. Y por eso los valores de la Reforma, que son los valores surgidos de la palabra del Señor, es lo que a nosotros nos interesa compartir, y compartir con nuestra sociedad, que tanta falta hace, el poder vivir, el poder conducirse, el poder actuar, el poder esperar de acuerdo a las enseñanzas de la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso se hizo esta Biblia tan especial que vosotros conocéis, y que, ya hablaremos en otra ocasión de ello. También, hermanos, sabéis que, si el Señor lo permite, el sábado de la semana que viene, porque hoy es el primer día de la semana, este sábado que viene, si Dios quiere, yo estaré en FEREDE, viernes y sábado, pero el otro sábado tendremos el culto especial en Magdiusó del 50 aniversario, que en realidad es algo más que el 50, pero que de alguna forma, por un permiso oficial que dieron en el año 66, pues ahora es el 50 aniversario, y que algunas personas que estáis aquí también formáis parte de esa historia, ¿verdad? Dios mediante, pues allí nos veremos. Va a predicar Jorge Pastor, y habrá una serie, pues, de fotografías, de recuerdos de estos más de 50 años, y estoy seguro, pues, que también algunos de vosotros podrá estar allí. Y bueno, como decía el pastor, pues seguimos al pie del cañón en la medida de las posibilidades. Sabéis que un año más no hay secretario general en la UEB, por eso todavía yo lo soy en funciones, todavía soy representante legal, todavía tengo la firma, y que todas las gestiones y certificados y demás, pues tengo que llevarlos adelante, y lo hago con gusto, y también muchas cosas que me encarga el presidente de la Junta Directiva y el Ministerio de Mayordomía. Y también, como antes comentábamos, doy gracias al Señor porque también este año me permite colaborar en el centro de enseñanza de Denia, de Aula 21, este año con la asignatura hermosa de la introducción al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y yo sé que algunos de vosotros pues habéis estado y también tenéis intención de ir, y de verdad que aparte que lo pasamos bien, es que se aprenden buenas cosas para luego practicarlas en nuestra iglesia y donde el Señor nos ha puesto. Y bueno, hermanos, pues es un privilegio el poder colaborar
en lo que nos piden y en lo que podemos, adaptándonos a las situaciones de cada tiempo y sabiendo que el Señor tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros en cada etapa, en cada época en las que nos toca vivir. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a reflexionar sobre el tema en los que el pastor Esteban ha tenido la lectura, una de las lecturas clásicas que está en la palabra del Señor acerca del amor. Bueno, había olvidado deciros que, aparte de todo eso, sabéis que mi mujer y yo somos abuelos de 2 nietas, ¿verdad? Y la mayor algo más de 5 años, la pequeña casi año y medio, y que hoy teníamos previsto desde hacía tiempo el poder comer con la familia, con ellos, y no siempre podemos hacerlo, y por eso, con vuestro permiso, después del culto nos despediremos tímidamente y nos marcharemos. Pero Jesús también, en los últimos capítulos del Evangelio de San Juan, cuando Él abrió su corazón de una forma tan especial con su círculo íntimo, con los apóstoles, Él les dijo algo que lo demostró, lo experimentó y dio ejemplo en su vida hasta el final. Y precisamente tiene que ver con el amor. El Señor les dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española de Lengua, nos damos cuenta de que el amor es una palabra importante. Nos habla del significado del amor como un sentimiento intenso, profundo del ser humano. Y sabéis que en la lengua española, que es común a la de muchos países que aquí estamos representados, es una palabra popular con muchos refranes y con muchos dichos. A veces decimos: hay amores que matan, ¿verdad? Cuidado, quizás eso no sea verdadero amor. Quien bien te quiere, llorar te hará. El amor con amor se paga. Amor que como entra sale, nada vale. Amor sin dolor, sin sufrimiento, no es verdadero amor, etcétera, etcétera. Y es que el amor, para los hombres y las mujeres, para los seres humanos, es algo importante, es algo fundamental. Hubo un escritor famoso, Erich Fromm, que en varios escritos trata del tema, libro El arte de amar, El amor a la vida, etcétera. Diría que la satisfacción plena, auténtica, profunda de la vida solamente se encuentra en el amor, cuando se ama de verdad. No obstante, cuando hablamos de amor, tenemos un problema, y es que, como ocurre con otras palabras, pierde significado con un uso superficial y se puede interpretar de forma muy diferente. Por ejemplo, se habla de amor para las relaciones sexuales. 2 personas que acaban de conocerse dicen: vamos a hacer el amor, por ejemplo. O con relación a animales o a plantas: yo quiero a mi perro, o yo amo a las plantas, ¿verdad? O incluso para aficiones, decimos: es un amante de los deportes, o del cine, o de la naturaleza, incluso de las ramas distintas del saber. Ama la física, ama la química, esa persona ama la literatura, etcétera, ¿verdad? Pero cuando vamos a lo que nos interesa, que es la palabra del Señor, sabéis que el Nuevo Testamento, prácticamente en su casi totalidad, se escribió en el idioma que se hablaba en aquel tiempo en todo el mundo civilizado, que aunque dominaban los romanos, se hablaba el griego, porque era la cultura, el helenismo que habían dejado los griegos tras las conquistas de Alejandro el Magno. Y era una lengua que se hablaba por todo el Imperio Romano. La lengua culta, naturalmente, era el latín, pero la lengua griega era la que se había impuesto como la lengua popular.
Entonces, cuando nosotros vamos a una versión de la Biblia, como puede ser la que todavía más se usa en nuestras iglesias, que es la versión de 1960, la versión castellana, Reina Valera, la palabra amor aparece cientos de veces. Cientos de veces. Entonces, de acuerdo a lo que nos interesa, que es lo que nos dice la palabra del Señor, nos podemos preguntar, ¿qué nos quiere decir la Biblia y concretamente el Nuevo Testamento, la doctrina evangélica, cuando se nos habla de amor? ¿Qué significa ese amor cristiano? ¿Qué significa esa expresión tan repetida, tan intensa del Nuevo Testamento, y cómo debemos entenderlo, cómo debemos comprenderlo, pero también cómo debemos practicarlo? En el idioma que fue escrito, el Nuevo Testamento, en el griego, como hemos dicho, en el griego común, en el griego koiné, existían varias palabras que podían traducirse por amor. Por ejemplo, estaba la palabra eros, viene la palabra erótico, que no solamente tiene un significado sexual, como vamos a decir, sino que era algo pasional, algo que también tenía que ver con ambiciones como las políticas, ¿verdad?, o las económicas, incluso las patrióticas, relacionado siempre con el amor en un sentido sensual, en un sentido pasional. Esta palabra ni figura en el Nuevo Testamento. Luego estaba la palabra estorge. Tiene que ver con afectos, pero sobre todo entre allegados, que solamente se daba en círculos íntimos, en círculos muy, muy reducidos. Luego está la palabra filía, de ahí viene también el amor filial, mirar a alguien con afectuoso reconocimiento. Se expresa el amor entre esposos y también entre padres e hijos. Aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. Estas palabras describen una relación íntima y una relación hermosa y profunda. Pero por fin llegamos a la palabra que es la que nos expresa el Nuevo Testamento, amor, de una manera más concreta, y que viene a ser el amor cristiano por excelencia, que es la palabra ágape. La palabra ágape es la opuesta a misos en griego, que significa odio. La palabra ágape aparece unas 250 veces en el Nuevo Testamento, y originalmente no era una palabra muy usada, muy importante. Era como si alguien hubiera rescatado esta palabrita de un rincón olvidado y hubiera dicho que era la palabra más adecuada para convertirse por excelencia en el amor cristiano. Esta palabra venía a significar ágape, benevolencia, bondad, preferencia, buena voluntad en nuestras relaciones con los demás, a pesar de todo, aunque la otra persona no fuera santo de nuestra devoción o nosotros no fuéramos santo de la devoción suya. Significaba no desearle mal a nadie, sino al contrario, ser como un reflejo de la actitud de Dios hacia con nosotros. Y el cristianismo prefirió esta palabra porque incluía un contenido adecuado. El amor cristiano no solamente alcanza a los parientes, no solamente alcanza a nuestros amigos más íntimos, a los del grupo reducido, a los que nos aprecian, se extiende a todos, a todo el ser humano, sea amigo o no lo sea amable o no lo sea. En otras palabras, las otras expresiones que se usaban para amor involucraban realmente una emoción. Es decir, si yo lo siento es que es verdadero, si yo lo siento es que vale la pena. Hoy siento hacer esto, lo hago. No. La palabra del Señor iba más lejos. No solamente podía ser una emoción, sino que involucraba a la voluntad. Era una actitud mental, una disposición profunda del espíritu hacia los demás, independientemente de su actitud o de su disposición hacia nosotros.
Es decir, que el amor, como la fe, no depende de la emoción de un momento, no depende del sentimiento aislado de un instante, sino es algo que está ahí dentro y que aparece a las duras y a las maduras, cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien. Además, el ágape es un producto, es una evidencia de que el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, de que está haciendo su obra transformadora desde que nos convertimos al Señor. Cuando Pablo escribía a los Gálatas, hacía un contraste entre las obras de la carne del sentido de cuando no se tiene en cuenta a Dios para nada, de las obras del Espíritu, que es cuando el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nosotros y está haciendo una obra que la concluirá cuando estemos en la presencia del Señor, por supuesto, porque la vida cristiana es una vida de un crecimiento constante, continuo, intentando con la ayuda del Espíritu Santo parecernos cada vez más al Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro y nuestro modelo. Y por eso Pablo diría, el fruto del Espíritu, la evidencia, y hacía una lista, y la primera palabra era el amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso el amor cristiano, el ágape cristiano, no es posible en una persona que no sea cristiana. No es posible en una persona que el Espíritu Santo no sea una realidad y esté trabajando en su vida. No se puede practicar un cristianismo si uno no es cristiano. Así de sencillo, hermanos. Ayer leía una entrevista que le hacían a un escritor famoso, había sido periodista, y seguramente algún libro lo habréis leído, Philip Yancey, y entonces decía que uno de los problemas que se tiene hoy para predicar el Evangelio y para que la gente se convierta es que no se ve prácticamente mucha diferencia entre los que dicen ser cristianos y los que no lo son. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque si no es una realidad y no nos hemos convertido de verdad al Señor, difícilmente podemos actuar con esas evidencias del Espíritu Santo. Pablo lo diría, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y la conversión al Señor es precisamente la entrada de la fe. Por mucho que lo deseemos, no podremos vivir un cristianismo de verdad a menos que Cristo y su Espíritu vivan en nosotros. Porque, no nos engañemos, si no es por una obra sobrenatural, ¿cómo podemos desear algo bueno para lo que nos hace daño? Es imposible, hermanos. Pero con la ayuda del Señor podemos tener otra actitud, incluso transformar al enemigo en amigo, por la gracia del Señor, porque así destruimos al adversario y lo convertimos en nuestro amigo. Por ejemplo, ahora que pasó mañana son las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Y la cosa está movida, como sabéis. Pues hubo un presidente, como otros muchos, ¿no?, que era un cristiano y que fue Abraham Lincoln, este presidente que además luchó por abolir la esclavitud, como sabéis. Entonces tenía, cuando hacían las elecciones como ahora la Hillary y el Donald Trump, ¿no?, que no se dicen piropos precisamente el uno al otro, pues entonces Lincoln tenía un adversario del otro partido que se llamaba Edwin Stanton, que durante la campaña electoral no le decía precisamente piropos a Abraham Lincoln. Lincoln era más comedido y Lincoln fue elegido presidente. Entonces lo primero que hizo fue nombrar ministro de una cartera importante a su adversario político, a Edwin Stanton. Y entonces la gente dijo, pero ¿cómo es posible que hagas esto si es que él te ha atacado y el que ha dicho cosas contra ti, etcétera? Dice, por dos cosas. Primero, porque es una forma de ganarlo. Y segundo, porque es el que está mejor preparado para la cartera que le doy. Qué pocas veces hacemos eso en la vida, incluso en la vida cristiana, hermanos. Tenemos nuestros simpatizantes, nuestro grupo, etcétera. Si este es de los nuestros, sí, si no, no. Nos polarizamos y no nos damos cuenta si alguien que va a ser elegido para una responsabilidad realmente es válido y tiene el visto bueno del Señor. Eso es lo importante. No si me cae bien o no me cae bien, sino es una persona que
que por su trayectoria, por su capacidad, por sus cualidades, puede llevar adelante esta responsabilidad, sea de mi círculo o no sea. Cuando tenemos la grandeza y la altura de miras y somos guiados por el Señor, es cuando somos capaces de hacer esas cosas. Pero la palabra del Señor también nos dice lo que no es el amor. Y a veces tenemos que tener las ideas claras de lo que es una cosa y de lo que no es. Porque a veces decimos, bueno, en fin, esta persona es muy indecisa porque no sabe lo que quiere. Y una vez una persona me dijo, sí, yo no sé exactamente lo que quiero, pero tengo claro lo que no quiero, ¿verdad? Tengo lo que no quiero. La Biblia no pide de nosotros el mismo amor hacia el Señor, hacia nuestra familia, hacia los hermanos en la fe, que a los que no lo son. Tiene matices distintos. Además, el amor cristiano no es filantropía, no es benefactor, no es generoso. Eso está bien. Y ojalá en nuestras iglesias, aparte de cristianos, fuéramos filántropos y generosos y unos dadores realmente de corazón amplio. Pero no es el amor, la clase de amor que nos indica la fe cristiana. En el pasaje clásico, fundamental, que nos ha leído el pastor Esteban, de la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, nos indica con claridad, sobre todo los versículos 4 al 7, lo que no es el amor. Y es tremendo, ¿verdad? Incluso ya cuando empieza el capítulo. El amor ágape no es egoísta, no quiere protagonismo, no vive de apariencias, no tiene envidia, no tiene jactancia, no tiene vanidad, orgullo, no es rudo, no es grosero, no es irritable o iracundo, no es rencoroso, no falta a la verdad, no es injusto, no es falso, no es presumido, no va divulgando las debilidades y errores de nuestros hermanos, no, que todos tenemos. Cuando el amor de Dios y nuestra fe cristiana es auténtica, no hay posibilidad de cabida en nuestro corazón ni en nuestra mente de ese tipo de sentimientos. En el amor ágape no hay lugar de sentimientos negativos que no provienen de Dios y que nunca tendrán la bendición del Señor. Cuando algo que no es bueno y quiere entrar en nosotros, verá que no puede hacerlo si nuestro corazón, si nuestra mente, si nuestro ser están ya ocupados por el Señor. Cuando el Señor ocupa nuestra vida, no hay lugar para que lo que no es del Señor entre. Así de sencillo, ¿verdad? Pablo se lo diría de una forma poética a los filipenses, a esta iglesia que él tanto amaba, cuando él decía: todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Dios de paz estará con vosotros, porque no habrá lugar para lo malo. Como si alguien viniera de fuera, ¿verdad?, con no buenas intenciones, toc toc, llamara: lo siento, está ocupado, no puedes entrar, está ocupado por el Señor, ¿verdad? Es importante. El amor tampoco es debilidad, como la bondad, o la buena voluntad, o la paciencia, o la humildad. Eso no es debilidad. Quien lo piense está muy equivocado. Quien se cree que porque practicamos el amor y queremos ser humildes y queremos de verdad ser pacientes, porque el Señor está actuando en nuestra vida, y que cree eso es por debilidad, se equivoca totalmente, de media a media. Pablo le diría a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ni de debilidad, podríamos decir, sino de poder, de amor y de dominio propio. Naturalmente que nos sabemos débiles como seres humanos, con nuestras flaquezas, con nuestras limitaciones,
con nuestras contradicciones, con nuestras lagunas, con nuestros resbalones, como el lema de la convención de la web pasada, ¿verdad? Tan débiles y tan fuertes, cuando ponemos nuestra debilidad en las manos del Señor, y como Pablo diría, cuando soy débil, entonces paradójicamente soy fuerte, ¿verdad? Pero el amor nunca actúa por debilidad, ni los que aman son débiles, todo lo contrario, todo lo contrario. El amor es maravillosamente revolucionario, es tener poder para vengarse y no hacerlo, es poder para devolver mal por mal y no hacerlo, y para eso se necesita mucho coraje, mucha templanza y mucha fortaleza, hermanos, porque mucha gente no es mala porque no puede, mucha gente no hace cosas malas porque no tienen la oportunidad, pero lo bueno es poder hacer algo malo y no hacerlo, eso es lo importante. Amor tampoco es paternalismo. Bueno, mira, en fin, se hacen las cosas mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. No. Eso tampoco, ¿verdad? A veces, todo lo contrario, tenemos que dar unos toques de atención. Dice el libro de Proverbios, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Sin duda, ¿verdad? Más confiable es el amigo, que a veces nos molesta con sus observaciones, que el enemigo, que aparentemente besa, pero sus intenciones no son perfectamente buenas. Y sin duda que hay situaciones y momentos de denuncia, que tenemos que decir, no estamos de acuerdo con eso, y decirlo con amor, pero con sinceridad, ¿verdad? Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua cuando hablaba de algunas situaciones que se daban en su entorno, y el Señor también en alguna ocasión pues tuvo que mostrar su disconformidad cuando incluso en el templo, en la casa del Señor, se hacían cosas que no estaban bien. Incluso hay una frase de Jesús tremenda para sus opositores, con la mala intención y el odio que llevaban en sus corazones, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 42, dice, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Tremendo, ¿verdad? El amor, pues, es a veces saber decir no, con firmeza y con razones, porque el amor también contiene disciplina, pero disciplina no para hundir, no para pisotear, disciplina para levantar, disciplina para orientar, disciplina para recuperar, ¿verdad? Y a veces también en la Iglesia tenemos que hacer una labor de recuperación. Pero qué bueno que la palabra del Señor no solamente nos dice lo que no, sino que también nos dice lo que sí. Porque si la fe cristiana fuera solamente una lista de prohibiciones, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal, bueno, entonces volveríamos otra vez como la ley de Moisés en todos los comentarios que hacían el Talmud, etcétera, que solamente para saber lo que en el sábado era trabajo o no era trabajo, habían decenas y centenares de reglamentaciones para interpretar una cosa. Pero no, la palabra del Señor siempre busca soluciones, busca unir fuerzas, busca unir distintas sensibilidades en proyectos comunes para los que nos necesitamos todos. Y la iglesia local, como esta, es un ejemplo. Somos distintos, somos diferentes, tenemos a lo mejor gustos diversos, etcétera, pero estamos unidos en este proyecto hermoso que el Señor nos ha llamado para ser una iglesia que viva, que proyecte y que comparta el Evangelio, para que otras personas se conviertan al Señor y nosotros crecer espiritualmente. Eso es precisamente la clave. El amor busca lo mejor de cada uno de nosotros. El amor no ofende. El amor es inocente. El amor no hace daño a nadie. Se interesa por los demás. El amor escucha con atención. A veces las personas necesitan que se les escuche. No solamente que les digamos lo que tengamos que decir, sino que escuchemos. A veces estar en silencio con una persona, escuchándola porque lo necesita,
es una muestra grande de amor. Siempre procura tener una palabra amable. Es sincero, sin apariencias ni fingimientos. Es abierto y es generoso. ¿Por qué? Porque se inspira en Jesús. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nos recordaría San Pablo. Y además, el amor es agradecido. Sabe reconocer, animar y estimular el trabajo y la actitud de otras personas. Pablo diría, escribiendo a los colosenses, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y diría al final de ese versículo, y ser agradecidos. Y ser agradecidos. Hermanos, nunca caigamos en la ingratitud. Ni en la iglesia, ni en nuestra vida personal, ni en la familia, ni en nada. Hay un clásico refrán español que es bueno, no todos los refranes son buenos, pero este sí, ser agradecidos de bien nacido. Y es cierto, es verdad. Agradecidos con Dios, pero también con las personas. Y qué bueno, hermanos, que nosotros somos cristianos y obedecemos al Señor por amor, no por miedo, no por temor al castigo. No hago esto, yo me gustaría hacer esto, pero no lo hago porque el Señor me va a castigar. Eso es un cristianismo realmente superficial, ¿verdad? Hace unos días leí un pensamiento de Rick Warren. Habréis oído nombrar, este pastor bautista, que empezó él y su mujer allí en una zona de California y ahora tiene una iglesia pues más de 20.000 miembros y es un hombre inspirador que además ha vivido en su vida lo que él predica. Y es importante, ¿verdad? Y entonces él decía, obedecemos a Dios por amor, no por miedo. Cuando yo era joven, al principio de la universidad, una persona se me acercó y me dijo, tú estás restringido, es decir, eres una persona que te guardas muchas cosas, ¿no? Y le dije, ¿qué quieres decir? Dice, porque eres cristiano, no puedes hacer ninguna de las cosas con las que el resto de nosotros nos divertimos y lo pasamos bien. Le miré a los ojos y le dije, puedo usar toda la droga que quiera, me puedo dar la nota que quiera darme y hacer trampas, puedo beber todo lo que quiera beber, puedo ir a todas las fiestas que quiera, puedo ir a la cama con tantas mujeres como yo quiera, pero aquí está la diferencia. Jesús cambió mi querer. Yo no quiero hacer esas cosas. Son emociones baratas y falsas que te dan una patada y una patada en el trasero y no solamente no duran, sino conducen a una desolación sin dignidad y a una depresión sin deleite, a un camino sin ninguna salida buena. Y yo hago estas cosas porque quiero y porque amo al Señor. Es un testimonio realmente hermoso, es hermoso, ¿verdad? Bueno, la vida cristiana es precisamente para practicarla. Y podemos practicar el amor con muchas personas y de diferentes maneras. Siempre, mi mujer me lo ha escuchado en alguna ocasión, siempre me gusta citar una película que vimos hace muchos años, soy un poco carroza, como dirían mis hijos, ¿verdad? Y dentro de poco mis nietas. Siempre me ha gustado el cine y me gusta seleccionando las películas. Y una película que se hizo famoso hace ya 40 años fue El violinista en el tejado. ¿Os acordáis, verdad? La de, si yo fuera rico, etcétera. Entonces llega un momento en que el matrimonio, que sabéis que están bastantes años casados ya, de momento él le dice a ella, esposa, ¿me amas? La mujer le mira con ojos de plato, dice, pero ¿qué estás diciéndome? ¿Qué me estás preguntando? Sí, si me amas. Dice, pero, ¿cómo si te amo? Pero si llevamos 30 años casados. Ya lo sé, pero ¿me amas? Pero si te he dado varios hijos y te lavo la ropa y te la plancho y te hago la comida y nos acostamos juntos. Ya lo sé. Pero ¿me amas? Le sigue preguntando él. Jesús le preguntó en una ocasión a Pedro, después de resucitar, ¿me amas? Pedro seguramente podría haberle contestado, o quizá se lo contestó, aunque no aparezca en la Biblia,
Señor, pero si te estoy 3 años siguiendo, Señor, si he dejado mi trabajo de pescador por ti, Señor. Pero, y el Señor quizá nos pregunta esta mañana, a todos, a cada uno, empezando por mí, pero ¿me amas? Pero Señor, si estoy aquí en la iglesia adorándote, ya lo sé, pero ¿me amas? Señor, si vengo a la iglesia desde hace años, Señor, si soy bautizado, Señor, si tú sabes que oro, si colaboro con mis actividades, con la ofrenda. El Señor dice, eso está bien, pero ¿me amas? ¿Me amas de verdad? Sabéis que el problema, el pecado que tenía la iglesia de Éfeso, que era una iglesia estupenda en muchas cosas, y dice, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Y el primer amor es el amor del Señor. El amor con que amamos al Señor, ¿verdad? Eso es importante. A veces nos damos cuenta en la Escritura que Dios nos ama, pero no lo entendemos. Para mí resulta incomprensible. Yo no sé si vosotros lo podéis comprender, yo no lo comprendo. Cómo la gracia y el amor del Señor se derrama en mi vida, en nuestras vidas. No lo comprendo, pero sé que es real. Yo no comprendo muchas cosas, yo no soy un experto, un técnico en muchas cosas, pero las utilizo cada día y me hacen bien, ¿verdad? Pero sobre todo, sabemos por la palabra del Señor que la fe cristiana no es un cuento de hadas, no es huir de nosotros mismos, no es una ilusión, es la respuesta de Dios en Jesucristo para que la vivamos y la practiquemos. Termino compartiendo algo que leí hace unas fechas y que decía el título, lo que es practicar un auténtico amor. Alberto llevaba 50 años casado con Teresa, 50 años, no está mal, ¿verdad? Mujer y yo llevamos ya 43 y ya está bien, ¿no? Pero aquí decía 50. Y una noche en la cama ella le dijo, Alberto, cuando éramos jóvenes, al acostarnos me dabas la manita. Un poco irritado, él estiró la mano y se lo dio. Y Teresa continuó, cuando éramos jóvenes te acurrucabas a mi lado. Aún más despacio, el cuerpo de Alberto, a pesar de sus huesos, se movió crujiendo un poco y se arrimó a su esposa. Pero Teresa continuó, cuando éramos jóvenes te gustaba darme un mordisquito en la oreja. Súbitamente él se retiró las mantas y salió de la cama. Y ella le dijo, ¿pero a dónde vas? A ponerme los dientes para darte un mordisquito. Hermanos, decía esto, morder amorosamente la oreja de tu amado o de tu amada cuando estás invadido de romanticismo, cuando eres joven y cuando las hormonas ardientes son una realidad, eso está bien y no es difícil. Pero mordisquear la misma oreja muchos años después, cuando quizá tu amada lleva un bífono y cuando el perfume en el aire que tú dejas es el de Vis Vaporub y que tienes que levantarte para ponerte los dientes, si lo haces de corazón, eso es amor. Eso es amor. Es un ejemplo de lo mucho que podemos hacer. Termino con lo importante, con lo que dice la palabra del Señor. La enseñanza cristiana es muy clara y no deja lugar a dudas. Es muy clara. Y no necesita interpretación. No unos piensan. 1 Juan 4:7. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Romanos
8, al final del capítulo, Pablo diría: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es amor, y si Jesús mandó amar a sus discípulos con su ejemplo, nosotros tenemos que amar. Y tenemos un gran potencial y una gran capacidad para amar. Tenemos que usarlo. Es el mejor lenguaje, es el signo externo del cristiano, es lo que verán los demás, es lo que nos ayudará a nosotros también para crecer espiritualmente. Porque donde hay amor, hay esperanza, hay futuro. Está el Señor. Y quizá la pregunta es: ¿por qué hoy o esta semana no le demostramos nuestro amor a alguien que lo necesita? Que el Señor os bendiga, hermanos. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación.